Bienvenidos a una nueva inversión a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, rompe por completo con la estructura tradicional de lo que solemos analizar en este espacio. Sí, desde luego. No es el típico texto al que estamos acostumbrados. Para nada. No es un informe financiero elaborado por un banco central ni un estudio sociológico clásico, sino que es un discurso político. Pero a ver, es un texto tremendamente inusual. Fue pronunciado por Macarena Bechara, quien se presenta a sí misma bajo un título que ya desde el primer segundo captura toda tu atención. Se autodenomina la primera presidenta cuántica. Es un material que exige una lectura muy minuciosa, la verdad. Utiliza un marco conceptual y una terminología que rara vez cruzan la frontera hacia la esfera gubernamental o el debate público tradicional. Plantea una forma de entender la gestión pública que bebe muchísimo más de la filosofía y de ciertas interpretaciones de la física moderna que de la ciencia política ortodoxa a la que estamos habituados. Bueno, antes de adentrarnos en la arquitectura de este discurso, creo que es absolutamente fundamental hacer una pausa aquí mismo para establecer las reglas del juego de nuestro análisis de hoy. Claro, me parece indispensable. Al tratarse de un texto de naturaleza política, el rigor y la neutralidad estricta son nuestra máxima prioridad. Es imperativo dejar clarísimo a quien nos escucha que aquí no estamos tomando ninguna posición. No hay una inclinación hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia el centro. Y, por supuesto, ni se están respaldando ni validando las ideas de la autora como si fuesen verdades absolutas. Exacto. Ninguna de las partes. Nuestra misión aquí es puramente analítica. Vamos a diseccionar el texto para comprender la filosofía subyacente, cómo articula su mensaje y qué implicaciones teóricas tiene este enfoque tan peculiar para la relación entre el ciudadano y el Estado. Sí, es una aclaración totalmente indispensable. Nuestro objetivo es observar este discurso casi como un artefacto retórico y conceptual. Queremos entender cómo funciona su engranaje interno con independencia de la opinión personal que cada uno pueda tener sobre su viabilidad o su ideología de fondo. Con ese marco ya bien establecido, pues entremos en materia. Lo primero que llama la atención de manera brutal es el planteamiento del escenario. Normalmente, un discurso de investidura o sobre el estado de la nación se centra en el Producto Interior Bruto, las cifras de inflación, la creación de infraestructuras, el empleo. O las alianzas geopolíticas, que es lo clásico. Exacto. Sin embargo, este texto aborda la dirección de todo un país como si fuera un proceso a gran escala de desarrollo personal o de expansión de la conciencia. La autora redefine de forma inmediata dónde ocurre el verdadero conflicto de una nación. Y ese es el movimiento retórico inicial, y probablemente el más audaz de todo el documento. El texto argumenta que el verdadero campo de batalla no está ahí fuera. Desplaza el foco de los mercados internacionales, del gobierno anterior o del contexto económico global. Que es a donde siempre miran los políticos, claro. Justo, lo desplaza y sitúa ese campo de batalla en el interior, específicamente en la conciencia colectiva de la sociedad. Al hacer esto, cambia radicalmente el contrato social tradicional. Ya no se trata solo de un Estado que provee servicios a cambio del pago de impuestos, sino de un marco donde la realidad material de un país es un reflejo directo de la madurez psicológica de los ciudadanos que lo habitan. Vale, vamos a desgranar esto porque tiene tela. Ese cambio de paradigma nos lleva a la primera gran dualidad que plantea el documento, que es la diferencia entre operar como efecto y operar como causa. Bajo esta filosofía, ser efecto es vivir en un estado de reacción perpetua. De dejarse llevar. Sí, es esa postura social donde la pregunta constante es siempre, y cito, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Y donde siempre, invariablemente, hay un tercero a quien culpar, ya sea la economía global, el sistema, la burocracia o la simple mala suerte. Efectivamente. Operar como efecto, según la lógica del discurso, implica una espera completamente pasiva. Se asume que los males vienen de fuera y que, por tanto, la solución, por pura lógica, también debe venir de fuera. Es una posición que psicológicamente resulta muy cómoda, porque te exime de toda responsabilidad. Claro, la culpa es del otro. Eso es. Pero el texto identifica esta comodidad como la raíz absoluta del estancamiento nacional. Si una sociedad entera mira exclusivamente hacia el exterior para explicar sus desgracias, se convierte en un simple corolario de sus circunstancias. Queda a merced del viento. Para ilustrar esto de una manera más tangible, me llamó mucho la atención que el discurso utiliza analogías de la vida privada, algo súper íntimo,
Compara la situación del país con alguien que cambia de pareja constantemente sin haber resuelto sus propias inseguridades. O el que cambia de trabajo huyendo de un jefe, pero lleva consigo el mismo miedo a la autoridad. Exactamente. La conclusión de la autora es que si el interior de esa persona no cambia, el nuevo escenario acabará reproduciendo matemáticamente el mismo problema tarde o temprano. Y fíjate, si conectamos esto con el panorama general, con la arena política, el mensaje que manda es clarísimo. Argumenta que cambiar de presidente o de partido en el poder cada 4 años, esperando una especie de solución mágica, sin que haya una evolución real en el nivel de conciencia de la ciudadanía, es un ejercicio inútil. Cambian las caras, pero el guión es el mismo. Tal cual. Los actores cambian, pero la obra de teatro se repite una y otra vez. Esto introduce una fricción analítica muy interesante en el texto. Por un lado, es un mensaje de empoderamiento extremo para el ciudadano, le da todo el poder. Pero, haciendo un poco de abogado del diablo, también es un marco que podría rozar la culpabilización de la víctima. Claro. Porque uno se pregunta, ¿hasta qué punto responsabilizar a la conciencia colectiva de, digamos, una crisis económica feroz exime a los gestores públicos de sus errores técnicos o de una mala praxis flagrante? Esa es una de las preguntas centrales que me surgieron al leerlo. Si todo depende del estado interno de la población, se corre el inmenso riesgo de que el liderazgo político tenga la excusa perfecta cuando las cosas salen mal. Es como decir, bueno, la economía ha colapsado porque no tenéis la conciencia suficiente. Es un peligro real del modelo, sí. Sin embargo, el texto se defiende de esto y argumenta que asumir la posición de causa no es exculpar al gobierno de turno, sino recuperar el control de mando. Ser causa significa dejar de preguntar por qué ocurren las cosas y empezar a preguntar qué patrón se está repitiendo en nosotros y qué parte de la estructura mental colectiva necesita transformarse de raíz. Y es precisamente en la búsqueda de ese famoso patrón donde el discurso introduce un concepto que a mí me parece fascinante y desde luego totalmente atípico en la política moderna, el concepto de tikkun. Sí, el tikkun. Qué sorpresa encontrar esa palabra en un texto así. Es un término prestado de tradiciones místicas muy antiguas, que se traduce a grandes rasgos como reparación o corrección. El texto da un salto conceptual enorme al aplicar este concepto, que suele ser estrictamente individual y muy del ámbito espiritual, a la macroeconomía y la sociología de una nación entera. La idea de un tikkun colectivo sugiere que un país atrae ciertos desafíos históricos no por azar ni por una pura carambola de la geopolítica, sino porque esos desafíos son el espejo exacto de lo que esa sociedad necesita corregir. Es una visión, no sé, casi teleológica de la historia. Así es. Bajo esta premisa, si una nación vive en una polarización constante, donde cada debate en redes sociales o en el Parlamento se transforma en una guerra civil retórica, el problema no es simplemente una divergencia técnica sobre los tipos de interés o sobre una ley concreta. No, el verdadero problema de fondo, el tikkun a resolver según ella, es la inmadurez colectiva para convivir con la diferencia. Exactamente. De igual manera, si un país sufre ciclos de hiperinflación o crisis de deuda recurrentes cada década, el texto argumenta que no es solo un fallo en el diseño del Ministerio de Hacienda, es la manifestación material, física, de un patrón de comportamiento colectivo. Lo cual cambia por completo la definición misma de lo que es una crisis. Hay una frase en el documento que sintetiza este giro de una manera brillante. Dice textualmente que los retos que enfrentamos como país no son castigos, son auditorías. Es un concepto clave. Esa palabra, auditoría, despoja a la crisis de todo el dramatismo, del victimismo y le otorga una función puramente utilitaria. O sea, un auditor externo no aparece en tu oficina para hundir tu empresa por maldad. Aparece para señalar con un rotulador rojo dónde están las ineficiencias del sistema para que las arregles. Esa metáfora de la auditoría es muy potente, porque en el fondo racionaliza el sufrimiento social, convierte el dolor crudo de una crisis en información valiosa, en datos. Según el discurso, estas auditorías revelan dónde la sociedad peca de cortoplacismo, dónde el rigorismo supera el bien común o dónde se prefiere la comodidad de la queja de bar a la exigencia de la acción real. Para aterrizar esto un poco más, el documento detalla cómo se ven estas auditorías a diferentes escalas y empieza desde lo más íntimo. Pone el ejemplo de un ciudadano que soporta a un jefe abusivo en la oficina. Sí, un ejemplo muy del día a día.
Muy visual. La corrección, el reto que plantea esa situación específica, no es fomentar la capacidad de aguante o la resignación silenciosa. El tikkun ahí es desarrollar la dignidad suficiente para establecer límites claros y luego coge este mismo mecanismo y lo escala a los grandes problemas nacionales, como la corrupción estructural. En el caso de la corrupción, el análisis que hace el texto es muy revelador. Sostiene que, frente a los escándalos políticos que vemos en las noticias, la respuesta automática desde la posición de efecto es la desilusión colectiva. Es ese pensar que el sistema está podrido de forma inherente y no hay nada que hacer. El clásico "todos los políticos son iguales". Exacto. Sin embargo, la respuesta desde la posición de causa, la verdadera corrección, pasa por entender que la transparencia no puede depender de la pureza moral de un solo individuo que llega al poder, sino que debe ser una exigencia innegociable que esté arraigada en la cultura cotidiana de cada ciudadano. Y aborda también el espinoso tema de la inseguridad ciudadana. Aquí argumenta que el oponente real a batir no es solo la criminalidad en las calles, ese es simplemente el síntoma visible. El oponente profundo, la raíz que permite que ese síntoma florezca, es la indiferencia de la población, la mentalidad de víctima de la que hablábamos y esa dependencia absoluta de que una figura de autoridad externa venga en un caballo blanco a imponer el orden. Todo esto culmina en una máxima muy clara respecto a la dinámica de poder. Cuando una sociedad entera delega toda su esperanza y toda su responsabilidad en el gobierno de turno, esa nación se consolida automáticamente como efecto. La transformación estructural, el cambio de paradigma real que propone el texto, solo ocurre cuando cada individuo asume que su estado interno y su ética diaria preceden y configuran la realidad material de todo el país. Y es aquí donde se pone muy interesante, porque llegamos a una sección donde el documento abandona la abstracción filosófica y resulta francamente bastante incómodo de leer. Es una especie de inventario implacable de las incongruencias ciudadanas. Pone frente al espejo comportamientos muy cotidianos para demostrar cómo la desconexión entre lo que se exige al Estado y lo que uno aporta es la verdadera trampa. Los ejemplos son crudos y directos. No se anda con rodeos. Menciona la actitud del que arroja basura a la vía pública y se justifica diciendo que total, las calles ya están sucias de por sí o que los servicios de limpieza no funcionan. Es la definición de manual de dejarse arrastrar por el entorno. Totalmente. Otro ejemplo clásico que aborda, y que escuece bastante, es el de la economía sumergida. La persona que busca atajos constantes para no pagar impuestos, el que pide que le cobren sin IVA o que opera en dinero negro con total normalidad, pero que la mañana siguiente es la voz más alta exigiendo hospitales de primerísimo nivel y carreteras perfectas. Esa disonancia cognitiva es brutal cuando te la ponen delante. El discurso también señala la costumbre tan extendida de criticar implacablemente la situación política, pero sin ofrecer el más mínimo grado de participación. Lo de criticar desde el sofá sin ejercer el derecho al voto, opinar de temas complejos sin tomarse la molestia de informarse rigurosamente, o exigir espíritu de comunidad sin colaborar jamás en una simple reunión de vecinos. Todo eso, en el marco de Bechara, es operar como efecto. Ser causa, sugiere el texto, es mantener la integridad de la acción incluso en la oscuridad, cuando nadie te está mirando. Y aquí es donde resulta imperativo detenerse un momento a explicar por qué este discurso se autodenomina cuántico. Sí, porque el título promete mucho. Exacto. Hasta ahora hemos hablado de ética y de filosofía cívica, pero el adjetivo cuántico no está ahí puesto por casualidad para sonar moderno. En la física cuántica existe un principio fundamental que es el concepto del efecto del observador. En términos muy simples, el simple hecho de observar un fenómeno altera su estado. Las partículas se comportan diferentes si las miras. Eso es. Pues el discurso toma prestada esta idea y la aplica a la sociología y a la ciudadanía. Si millones de ciudadanos observan a su país constantemente a través del lente del cinismo, de la queja perpetua y de la desconfianza mutua, lo que están haciendo es colapsar la función de onda de esa nación directamente hacia el fracaso. O sea, la actitud colectiva no es solo una consecuencia de la realidad que nos toca vivir, sino que es literalmente el material de construcción de esa misma realidad. Esto conecta directamente con la insistencia del texto en el poder de las palabras y ese concepto que menciona del clima invisible. Exactamente. El documento introduce la idea del entrelazamiento cuántico aplicado a la convivencia. Afirma que cada acción, por minúscula que sea, está entrelazada de forma invisible con el destino del país, y pone un énfasis especialísimo en el lenguaje que usamos.
Las palabras que circulan en la plaza pública, en los medios de comunicación, en las redes sociales, no son inofensivas. Tienen un peso físico. Tienen consecuencias materiales. Si el ecosistema de comunicación de una nación está saturado de hostilidad, de polarización y de miedo, el resultado físico inevitable a corto plazo es una sociedad paralizada por la desconfianza. El texto habla de que cada acción y cada palabra que emitimos crean mensajeros, y de hecho utiliza la palabra ángeles en un sentido muy metafórico, que son los encargados de tejer ese clima invisible que respiramos todos. Es una regla de causa y efecto implacable, casi matemática. Si plantas semillas de división en cada conversación de la cafetería o en cada comida familiar, es matemáticamente, o en este caso cuánticamente, imposible que coseches un país cohesionado y fuerte cuando llega una crisis de verdad. Totalmente imposible, claro. Y esto nos lleva de cabeza a la visión tan particular que tiene el documento sobre el paso del tiempo. Rompe por completo con la idea tradicional occidental de que el tiempo es una flecha lineal que solo avanza hacia el progreso infinito o, por el contrario, hacia el abismo absoluto. La perspectiva temporal que plantea es cíclica, o, siendo más precisos, en forma de espiral. Afirma que los ciclos históricos regresan. La historia no es un simple archivo polvoriento de datos del pasado. Es un ecosistema vivo de oportunidades recurrentes. Una y otra vez se nos presenta el examen. Sí, cada gran crisis nacional no es el final del camino, sino una nueva apertura. Cada fracaso de las generaciones anteriores encierra en sí mismo el mapa exacto para la corrección en el tiempo presente. Es una visión, la verdad, profundamente antifatalista. Da mucha esperanza. El texto es muy explícito en este punto. Me imagino que precisamente para evitar el derrotismo de la gente. Dice textualmente que la oportunidad como nación no se ha perdido, pero a renglón seguido lanza una serie de preguntas retóricas que están diseñadas para forzar a la sociedad a identificar su patrón destructivo, su famoso tikkun. Invita a una especie de psicoanálisis colectivo a gran escala. Pregunta, por ejemplo, si el fallo estructural del país es una falta crónica de paciencia para construir proyectos a largo plazo, o si tal vez el error es un orgullo desmedido que nos impide aprender de lo que hacen bien otras naciones vecinas. O el tema del conflicto, que lo menciona mucho. Sí, plantea la posibilidad de que la verdadera enfermedad sea la adicción al conflicto. Esa tendencia a fragmentar la sociedad en trincheras ideológicas cerradas, donde gobernar se confunde tristemente con aniquilar y humillar al adversario político. La tesis es que, hasta que no se identifique con honestidad y se asuma ese patrón oscuro, el país seguirá tropezando de bruces con la misma piedra, sin importar el color del partido que ocupe la presidencia. Hay una reflexión en esta última sección del documento que resume a la perfección la inutilidad de buscar soluciones geográficas a lo que son problemas puramente internos. Afirma que no es cambiando de código postal o de país cómo se resuelven estos desafíos profundos. La emigración, el huir de la realidad o el esperar pasivamente en el sofá a que llegue un líder salvador no alteran en absoluto el nivel de conciencia. Porque te llevas tu mente contigo. Claro, la verdadera transformación requiere cambiar radicalmente la forma en la que se habita la realidad presente, sea cual sea. Y así, la petición fundamental del discurso, el núcleo de todo, queda al descubierto. Pasar de ser efecto a ser causa no es una política pública que un ministro pueda redactar y publicar mañana en un boletín oficial del Estado. No funciona así. Sería demasiado fácil. Es una revolución microscópica que debe ejecutarse forzosamente en el ámbito privado, en cómo uno gestiona sus finanzas personales, en el respeto en el trato con el comerciante del barrio, en la ética laboral que uno demuestra en la oficina y en la forma tan crítica de consumir información en Internet. El argumento final es que si una masa crítica y suficiente de ciudadanos adopta esta postura de responsabilidad total, la mejora de los indicadores económicos o la eficiencia real de las instituciones públicas no serán el objetivo agotador a perseguir, sino que serán la consecuencia natural e inevitable del despertar de una sociedad madura. Es, en el fondo, una redefinición completa y absoluta de lo que significa el liderazgo. El texto despoja al Poder Ejecutivo de su aura de omnipotencia histórica y distribuye el peso gigantesco de la construcción nacional entre todos y cada uno de los habitantes. Yo estoy segura de que el verdadero liderazgo, según esta filosofía,
Comienza justo en el instante en que alguien comprende que el adversario real no es el vecino del quinto que vota a otro partido, sino la reacción instintiva de rechazo, de ira y de miedo que ese simple desacuerdo despierta en su propio interior. Analizado en su conjunto, este enfoque trasciende por completo el debate clásico y aburrido sobre el tamaño del Estado, los impuestos o la política fiscal. Es una invitación formal a auditar nuestra cotidianidad más absoluta. Si pensamos en algo tan mundano, tan del día a día, como estar atrapado en un atasco de tráfico monumental o sufrir un contratiempo administrativo en un ayuntamiento, la inercia natural del estado de efecto es la furia irracional, cabrearse, la queja amarga y la necesidad visceral de buscar un culpable inmediato. Totalmente. Pitar, gritar y tirar balones fuera. Exacto. Pero este marco teórico exige detenerse en ese preciso instante de frustración máxima y analizar el patrón de respuesta propio en lugar de dejarse arrastrar ciegamente por el caos del entorno. Lo cual exige un nivel de autoobservación y de disciplina mental que francamente supone un reto monumental a nivel colectivo. Cambiar eso en millones de personas no es cosa de un día. Sin embargo, resulta innegable el enorme atractivo de recuperar la agencia propia, de sentir por fin que las pequeñas acciones diarias que tomamos tienen un impacto real y directo en el tejido macroeconómico y social. Y fíjate, esto nos deja a las puertas de una reflexión final, un ángulo que nace de este texto pero que nos obliga a mirar un poco más allá, hacia el futuro de las democracias modernas. Si aceptamos este paradigma cuántico, donde la principal responsabilidad de la prosperidad de una nación recae en la madurez de la conciencia colectiva de sus ciudadanos, la gran pregunta es, ¿qué papel le queda entonces al Estado moderno? Es un buen punto. Existe un riesgo muy evidente de que, bajo la bonita bandera del empoderamiento cuántico y la responsabilidad individual máxima, las instituciones públicas encuentren la coartada perfecta para ir desprendiéndose poco a poco de sus obligaciones materiales tradicionales. Si el foco pasa de garantizar el bienestar físico y los servicios públicos a simplemente gestionar la evolución espiritual del ciudadano, cabe preguntarse si nos dirigimos hacia la máxima democratización real del poder o más bien hacia una sociedad hiperindividualizada, una sociedad donde el Estado como garante de soluciones tangibles y protector simplemente deja de existir para convertirse en una especie de terapeuta colectivo. Wow, es una pregunta verdaderamente profunda para cerrar este análisis, sin duda. Nos sitúa frente a la enorme paradoja de un modelo que otorga todo el poder creador al individuo, pero que al mismo tiempo, como bien dices, podría dejarle completamente solo e indefenso ante los fallos sistémicos reales. Yo estoy convencido de que es para darle una vuelta. Si cada queja en la cola del supermercado y cada acción cotidiana realmente construyen esos mensajeros, ese clima invisible del que habla el texto a nivel cuántico, la próxima vez que nos encontremos completamente a solas y tomemos una decisión que creemos que nadie en el mundo ve, valdría la pena preguntarse una cosa. ¿Qué tipo de país, a nivel microscópico, estamos fundando nosotros mismos en ese preciso instante? Qué gran reflexión para terminar. Ha sido un recorrido analítico intenso desgranando esta presidencia cuántica, observando cómo la intersección entre el desarrollo interno y la política pública plantea tantos horizontes nuevos y luminosos como interrogantes muy complejos. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este ejercicio de disección filosófica. La invitación queda abierta para que cada uno siga cuestionando los discursos, analizando estos enfoques poco convencionales y explorando las ideas que moldean nuestro entorno diario. Hasta la próxima inmersión a fondo.